Hay un capítulo en la historia de las ideas que casi hemos olvidado, uno que funciona como un puente entre la magia del Renacimiento y la revolución científica del siglo XVII, un momento en el que, una sociedad secreta podría haber intentado cambiar el rumbo de toda Europa. Venga, vamos a sumergirnos en el iluminismo Rosacruz. Nuestra historia nos lleva a la Alemania de principios del siglo XVII. Pensemos en el ambiente, una época de tensiones religiosas y políticas enormes, pero a la vez de una efervescencia intelectual increíble. Y en medio de todo ese caldo de cultivo empiezan a correr rumores sobre un colegio invisible, una fraternidad de sabios que decían poseía un conocimiento secreto capaz de transformar el mundo. Y esta es la pregunta que lo cambia todo, la que plantea la historiadora Frances Yates en su increíble investigación. Porque lo que descubrió no era solo un grupito de ocultistas, no, era un movimiento que estaba metido hasta el fondo en la alta política europea, un movimiento que soñaba con una reforma universal y que casi provoca el inicio de una nueva era. La primera pista de este movimiento aparece, literalmente, de la nada. Son dos panfletos muy cortos, publicados de forma anónima entre 1614 y 1615. Hoy los conocemos como los Manifiestos Rosacruces. Y causaron un revuelo tremendo por toda Europa. Nadie sabía quién los había escrito, pero de repente todo el mundo estaba hablando de ellos. ¿Pero qué decían estos manifiestos para armar tanto lío? Pues prometían cosas alucinantes. Hablaban de una hermandad secreta de iluminados que, después de viajar por el mundo acumulando sabiduría, estaban listos para compartirla. Proponían nada menos que una reforma total del saber, y para ello iban a combinar la magia del Renacimiento, entendida como una forma de controlar las fuerzas de la naturaleza, la cábala judía, ese misticismo que busca secretos divinos en los textos, y la alquimia, que era la precursora de nuestra química. El objetivo no era solo el avance científico, sino una regeneración espiritual de toda la humanidad. Casi nada. Y ahora es cuando la historia da un giro que no te esperas, porque todo este movimiento no era solo una fantasía de filósofos. Frances Yates descubrió que estaba directamente conectado con uno de los eventos políticos más importantes de la época, un evento que debía unir a la Europa protestante contra el poder de los Habsburgo. La boda de Federico V, que era el líder de los príncipes protestantes en Alemania, con la princesa Isabel de Inglaterra, se vio como una alianza estratégica brutal. Todo el mundo esperaba que Federico liderara una nueva era de reforma y libertad religiosa. Y fue justo en su corte, en el Palatinado, donde el fervor rosacruz encontró su hogar. Pero la ambición de Federico fue a más. Aceptó la corona de Bohemia, desafiando de frente al emperador. Y ese acto fue la chispa que encendió la Guerra de los 30 años. La corte de Federico en Heidelberg se convirtió en un verdadero imán para alquimistas, astrólogos y filósofos herméticos, es decir, gente que seguía esas tradiciones esotéricas en busca del conocimiento oculto del universo. Se creía que esta mezcla de política y espiritualidad era justo lo que hacía falta para la gran reforma que anunciaban los manifiestos. Era un momento de un optimismo increíble, como una especie de ilustración adelantada que creía de verdad que podía cambiar el mundo. Pero la aventura en Bohemia fue un desastre absoluto. En 1620, solo un año después de ser coronado, el ejército de Federico fue aplastado en la batalla de la Montaña Blanca, a las afueras de Praga. Él y su mujer tuvieron que salir huyendo, y lo perdieron todo, Bohemia y también sus tierras del Palatinado. El sueño se había roto en 1000 pedazos. Vale, pero ¿de dónde habían salido esas ideas tan potentes? Unas ideas capaces de mezclarse con la geopolítica de toda Europa. Para entenderlo, tenemos que seguir las pistas de Yates, viajar hacia atrás en el tiempo y cruzar el Canal de la Mancha, hasta la Inglaterra de la reina Isabel I. Yates descubrió algo clave. La base intelectual de los Rosacruces no era alemana, como todo el mundo pensaba. Venía de un pensador extraordinario, un hombre cuyas ideas habían viajado a Bohemia décadas antes y habían estado allí, fermentando en secreto. John Dee. Quedaos con este nombre. Era un personaje absolutamente fascinante. Matemático, astrónomo, geógrafo y consejero personal de la reina Isabel I. O sea, uno de los grandes científicos de su tiempo. Pero es que también era mago, alquimista y, ojo, creía que podía hablar con los ángeles. Para él, y esto es fundamental para entenderlo todo, no había ninguna diferencia entre ciencia y magia. Ambas eran parte de la misma búsqueda sagrada para entender la creación de Dios. A ver, Dee veía el universo en 3 niveles, todos conectados. En el mundo elemental, el nuestro, usaba las matemáticas para cosas prácticas, navegación, ingeniería. En el mundo celeste, las usaba para leer las estrellas con la astrología o transformar la materia con la alquimia. Y luego, en el nivel más alto, el superceleste,
Él creía que las matemáticas puras eran un lenguaje divino, la clave para contactar con ángeles y recibir conocimiento que estaba vedado a los demás. Una visión del mundo potentísima, desde luego. Y aquí es donde Yates encontró la prueba definitiva: la conexión directa. Resulta que un tratado que se publicó junto al segundo manifiesto Rosacruz era, básicamente, un plagio de la obra más misteriosa y esotérica de Dee, la Monas hieroglífica. Así que la filosofía más secreta de los Rosacruces era en realidad la filosofía de John Dee que habían importado desde Inglaterra. Con la derrota de Federico V, el movimiento que había aparecido con tanta fuerza se desvaneció igual de rápido. El fracaso político fue también un fracaso ideológico, y las consecuencias fueron terribles. 1620, esta es la fecha clave. La derrota en la Montaña Blanca no solo da comienzo a la devastadora guerra de los 30 años, sino que cierra de golpe la oportunidad para el movimiento Rosacruz en Alemania. Fijaos en el contraste, es que es brutal. La promesa de una era de luz y conocimiento se convirtió en uno de los conflictos más sangrientos de la historia de Europa. En lugar de avances científicos, lo que hubo fue supresión y propaganda. La iluminación universal se cambió por miedo y caza de brujas. El sueño utópico se convirtió en una auténtica pesadilla. Los enemigos de Federico V vieron una oportunidad de oro y usaron la conexión con los Rosacruces como un arma de propaganda. Lo que antes era una búsqueda de sabiduría divina, de repente pasó a ser descrito como un pacto con el diablo. El movimiento fue calumniado, ridiculizado y al final silenciado por el puro terror. Pero y aquí viene lo más sorprendente. Aunque el proyecto político fracasó y el movimiento fue aplastado en Alemania, las ideas eran demasiado poderosas para desaparecer del todo. Simplemente se volvieron invisibles, tal y como decían sus propios manifiestos, y volvieron a aparecer en un sitio totalmente inesperado. Recordemos que los propios manifiestos originales ya hablaban de un colegio invisible. Esta idea de una red informal de científicos y filósofos que colaboran en secreto para que el conocimiento avance, fue increíblemente influyente. Era una forma completamente nueva de pensar sobre la ciencia. Pues bien, años más tarde, en la Inglaterra de la década de 1640, un grupo de filósofos naturales, entre los que estaba el famoso Robert Boyle, empezaron a reunirse para hablar de la nueva ciencia. ¿Y sabéis cómo llamaban a su grupo? El Colegio Invisible. Yates argumenta que esto no es una coincidencia, ni mucho menos. Es la prueba de una cadena de tradición que conecta directamente con ese ideal Rosacruz. Y aquí está el legado más alucinante de todos. Ese grupo de pensadores, ese colegio invisible inglés, con el tiempo se convertiría en una de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo, la Royal Society de Londres. La utopía mística de los Rosacruces había plantado, sin que nadie se diera cuenta, una de las semillas de la ciencia moderna. Entonces, ¿por qué importa todo esto? Pues porque el iluminismo Rosacruz fue mucho más que una anécdota histórica. Fue un eslabón perdido, uno crucial. Representa ese momento exacto en que la mentalidad mágica, con ese deseo de dominar la naturaleza, empezó a transformarse en el método científico. Y lo que es más importante, nos obliga a repensar la historia de la ciencia, a verla no como una marcha limpia y triunfal de la razón, sino como un proceso mucho más enrevesado, impulsado por pasiones políticas, esperanzas utópicas e incluso sueños místicos. Y esto nos deja con una pregunta final que resuena hasta hoy. La historia que solemos contarnos sobre la ciencia es la de la razón venciendo a la superstición. Pero, ¿y si esa historia está incompleta? La historia invisible de los Rosacruces sugiere que en el corazón de la revolución científica también late un impulso místico, un deseo casi religioso de reformar el mundo. Y quizá, solo quizá, ese sueño de un futuro mejor, esa chispa de utopía, sigue siendo el motor secreto de los mayores descubrimientos de nuestro tiempo.